¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El jueves 16 de octubre, en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago, se realizará la 25ª Jornada de Migración y Refugio, Desafío de la Infancia Migrante en Chile. La invitación es de INCAMI, que celebra sus 70 años trabajando por un país más justo e inclusivo. Vamos a conversar con Carla Nowajewski, encargada de proyectos de INCAMI, quien moderará el panel Desafíos y barreras en el acceso a derechos fundamentales de la infancia migrante en Chile. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a usted, Miriam, por la invitación para poder conversar sobre las jornadas de migración y refugio que van a realizarse prontamente. Claro que sí. Oye, Carla, a ver, partamos primero por el principio. ¿Quiénes están invitados a esta jornada? ¿Cuánto duran las jornadas? Así en general. Después vamos a ir profundizando. Ya, mira, Miriam, te cuento que la jornada de migración y refugio es una instancia que desarrolla el Instituto Católico Chileno de Migración desde el año 1997. Tenemos harta experiencia, harta trayectoria realizando este evento, que es un evento de incidencia. Es como un seminario donde nosotros buscamos poner en la mesa de discusión los temas más relevantes en torno al fenómeno migratorio. Entonces, para este año, donde celebramos nuestros 70 años y 25, la 25ª vez de las jornadas de migración y refugio, tenemos dos paneles de discusión. El primero de ellos va a estar el Ministerio de Salud, donde vamos a estar conversando sobre el acceso, el derecho el acceso a la salud de manera igualitaria para las personas migrantes y chilenas. Vamos a estar con el Ministerio de Educación, donde también vamos a abordar las dificultades que tienen las personas migrantes para acceder a la educación, principalmente a la educación superior. Va a estar, también nos va a estar acompañando la Corte de Apelación, la Defensoría de la Niñez, ahí también para contraponer, digamos, las posiciones. eh, y bueno, el ACNUR, el ACNUR también, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Perfecto. Cuéntame, yo dije que era el próximo jueves 16. ¿Funciona solamente durante un día o se extiende por varias jornadas? No, es solamente durante la mañana del día jueves 16 de octubre. Vamos a estar en el Salón de Honor del edificio del ex Congreso de la República, ahí en calle Catedral 115, si es que no estoy mal con la dirección. Pero el edificio típico del ex Congreso Nacional. Perfecto. Y el ¿Y la invitación a quién va dirigida? ¿Es un público objetivo preciso? ¿Es abierta a todo público? ¿Va para directores de colegios, directores de CEFAM? ¿Va para personas más especialistas en el tema niñez? Todos los que tú has mencionado anteriormente, Miriam, la verdad es que la invitación es abierta a la comunidad, a todas las personas que se interesen por la temática migratoria, a poder asistir a estas jornadas. Les contaba recién quienes nos van a acompañar en el primer panel de discusión, pero en el segundo panel también va a estar el Servicio Nacional de Migraciones, la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales. Vamos a estar nosotros como INCAMI exponiendo también la realidad de las personas migrantes desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia en la atención. Nos va a estar acompañando también la Corte de Apelaciones, ¿ya? Que también es una institución bastante relevante actualmente en todo lo que tiene que ver con la migración, porque son varias las causas de solicitudes de visa que se han judicializado y que ha tenido que determinar la Corte de si es que se les otorga o no se les otorga residencia a esas personas. Entonces, por eso es importante que todas las personas, independientemente del área donde trabajen, ya sea en el área de salud, educación, en el ámbito jurídico, asistan a las jornadas de migración, porque de verdad que la discusión va a estar súper interesante, va a ser una conversación amena, muy actualizada sobre la realidad presente en nuestro país en cuanto a este fenómeno. Oye, por lo que te escucho hablar, van a haber expertos en niñez, en migración, nacionales, internacionales, civiles, gubernamentales, instituciones del Estado, etcétera, para dialogar y solamente
dialogar y expresar sus inquietudes cada uno de los sectores, o también se pretende llegar a ciertas soluciones concretas que mejoren la vida de los niños? Y en ese caso, ¿cuáles serían esas áreas en las que debieran haber aspectos que se deban mejorar? Sí, bueno, la jornada de migración y refugio es una instancia de conversación, de discusión, de diálogo participativo, no necesariamente una instancia resolutiva, ¿ya? Recordemos que todo lo que tiene que ver con migración, con el acceso a los derechos, tienen que ser discusiones que más allá de que, por supuesto, las puede impulsar, y así lo hacemos, la sociedad civil, es en el Congreso de la República donde se deben dar estas discusiones. Entonces no es una instancia resolutiva, nos encantaría que así fuera, pero no, es un espacio de discusión, de diálogo, de conversación, donde los distintos invitados, ¿cierto? Las instituciones que han sido invitadas a ser panelistas de este espacio, van poniendo sobre la mesa su postura sobre algunas temáticas. Lo que nos convoca este año, como decías tú, Miriam, es todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia, ¿ya? El derecho a la salud, a la educación, a la protección jurídica, a la identidad, todo lo que tiene que ver con la importancia de proteger, promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la idea es que en este espacio también podamos hacer una revisión, una suerte de radiografía de cómo está nuestro país en función o a la luz de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Oye, y según ustedes, estos aspectos que debieran ser mejorados, ustedes tienen ya una cierta postura, me imagino, ustedes tienen estrecha relación con migrantes todos los días. Eh, eh, ¿Hay alguna posibilidad de saber qué aspectos crees tú que debieran ser mejorados? Porque eso que significa que están fallando hoy día, ¿no? Tú mencionaste ahí pequeñas cosas, dijiste, esto no es resolutivo, pero obviamente ustedes pueden proponer, ¿no es cierto? La Sí, idea es por esa, porque supuesto. si no, nos sentamos a conversar en un asadito en mi casa, digamos, ¿no? La idea es, obviamente, llegar a ciertas resoluciones. Eh, ¿Cuál es la radiografía actual para que INCAMI haya decidido hacer este seminario? Sí, no, por supuesto que sí, Miriam. O sea, la idea es que nosotros propongamos también como una sociedad civil activa, ¿cierto? Presente en la política del país, es lo que nos convoca como país, y es también la idea de una instancia como la que vamos a vivir el próximo jueves en estas jornadas de migración y refugio. Hoy día yo creo que uno de los nuevos críticos que nosotros como INCAMI, a través del trabajo que realizamos diariamente, nosotros en nuestra oficina en Providencia atendemos promedio 70 personas al día, entonces nos permite tener un conocimiento bastante certero de la realidad cotidiana que viven las familias migrantes. Entonces, con ese conocimiento, creemos que uno de los nuevos críticos que hay actualmente en nuestro país tiene que ver con la regularización de los niños, niñas y adolescentes que no poseen un documento de identidad. Y ¿Ya? perdona, y que hayan llegado como niños a Chile, no es que hayan nacido en Chile, porque si no Sí, pasan a ser sí, chilenos, ¿no? exactamente. Que un niño que nace en Chile es chileno, entonces ahí no hay mucho que discutir porque es chileno. ¿Ya? Hijo de padres migrantes, pero es chileno. Pero el problema se da con los niños, niñas y adolescentes que nacen en otro país, que llegan a Chile siendo menores de edad, y muchos de ellos no cuentan con un documento de identidad, porque no sé si tú lo sabes, Miriam, pero a diferencia de como ocurre en nuestro país, en otros países de la región se exige un mínimo de edad para que los niños puedan obtener una cédula de identidad. Entonces muchos niños migran antes de cumplir esa edad mínima que les exige su país para otorgarles una cédula de identidad. A diferencia de nuestro país, que tú tienes hoy día a tu hijo, mañana lo vas a inscribir y pasado mañana, cuando te den el alta del hospital o la clínica, le puedes ir a sacar la cédula y pasaporte. O sea, afortunadamente en nuestro país no está ese requisito de que el bebé tenga un mínimo de edad, como sí ocurre en otros países. Y eso es lo que ha generado un nuevo crítico importante para nuestra realidad local, porque como te decía recién, hay muchos niños que migran
con sus padres, con sus familias, antes de cumplir esa edad mínima en su país de origen para obtener un documento de identidad y por lo tanto llegan al país solamente con su partida de nacimiento o certificado de nacimiento, como le llamamos nosotros. Entonces, esos niños, si bien hoy día la ley en Chile permite que niños, niñas y adolescentes se regularizan sin importar la condición migratoria de sus padres, sí se les exige que cuenten con al menos un documento de identidad. Y cuando han migrado antes de la edad para obtener ese documento de identidad, no pueden obtenerlo y por tanto se genera ahí un nudo crítico en nuestro país porque no pueden. El Servicio Nacional de Migraciones les exige ese documento y ahí se genera como un círculo vicioso, ¿cierto? Me piden un documento que no tengo porque no tengo la edad o porque salí de mi país antes de haber cumplido la edad y ahí tenemos un montón de niños que por esa razón hoy día se encuentran en situación migratoria irregular en nuestro país. Ya, perfecto. Ahora, cuéntame, con respecto de de la regularización, es una cosa. Otra cosa es, tú dijiste que iban a participar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que iba a estar obviamente el tema jurídico de por medio, que lo conversamos recién. ¿Qué pasa en este momento, en qué situación están estos niños? Que están en el país, que llegaron siendo ya niños, ya digamos, no nacieron en Chile, y que tienen, por ejemplo, que ir al colegio, tienen acceso a la salud. ¿Cuál es la situación actual? Sí, mira, la verdad es que tanto el acceso a la educación como a la salud, para ser sincero, no es que se les restrinja. Ya, independientemente de su situación migratoria, los niños y niñas tienen el derecho garantizado de acceder a la salud y a la educación. Pero donde se da el problema cuando los niños no se regularizan, por ejemplo, se genera un vacío muchas veces en términos del financiamiento de la educación. Porque, por ejemplo, la educación pública se financia con base a la matrícula del año anterior, ¿ya? Entonces, los niños que no están regularizados no son considerados para lo que son las becas. Ya, por ejemplo, la beca de alimentación UNAEB, tienen dificultades para obtener el pase escolar, a pesar de que el IPE que buscó resolver esto, en teoría no debiese ser así, pero en la práctica sabemos que igual mantienen dificultades para obtener el pase escolar. Entonces, el derecho a la educación está garantizado. Lo que no está tan garantizado son los otros beneficios que están asociados al sistema educativo, como por ejemplo la tarjeta nacional estudiantil, la beca de alimentación UNAEB, y una vez ya que finalizan, por ejemplo, el periodo de educación media o secundaria, también tienen dificultades para lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior. Entonces, por eso invitamos al Ministerio de Educación para poder conversar al respecto, porque, como te decía recién, el IPE, que es el Identificador Provisorio Escolar, debiese funcionar tanto para la educación básica, media, como para la educación superior, pero nosotros hemos visto que en la práctica no siempre es así, y es por eso también que invitamos a estas instituciones para que nos puedan contar también desde su perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva de gobierno, del Estado, por qué no se puede, por qué sí, cómo lo podemos resolver y cómo como sociedad civil podemos colaborar también en estas acciones más resolutivas. Oye, todo el tiempo hemos hablado de chicos que vienen y que están con una situación irregular. ¿Qué pasa con los que están en situación regular, que pudieron llegar con sus papeles y están acogidos acá en este país? Cuéntame cómo es la situación ahí en general. A ustedes también les llegan porque también son hijos de migrantes. Por lo tanto, ustedes algo más o menos son una fórmula para tener esta radiografía general, ¿no? No solamente compartimentada, como por ejemplo en salud, en educación, en vivienda, ya para los más grandes. Sí, súper importante lo que señala Miriam, porque la verdad es que el trabajo de la inclusión no termina con la regularización migratoria. De hecho, ese es como el primer paso. Si esto fuera una escalera, ese sería el primer peldaño. Es importante lo que señalas porque muchas veces la discusión y todas las antenitas, digamos, están puestas en lo que es la migración
irregular, ¿cierto? Alternativas, mecanismos. Hoy día se discute mucho, estamos en época de campaña, entonces la migración es un tema de campaña electoral. Pero también como país tenemos desafíos importantes en lo que tiene que ver con la inclusión, con la plena inclusión social, ya, donde ya una vez resuelto lo administrativo, ¿cierto?, de la regularización migratoria, tenemos otros temas de los cuales también es súper importante que conversemos: la educación, la importancia de la educación intercultural, de la pertinencia cultural en los espacios educativos, en el trabajo también. Entonces, todos esos aspectos son súper importantes de resolver. Uno podría decir a grandes rasgos que un niño o niña que cuenta con su cédula de identidad, que tiene su situación migratoria regularizada al día, no tiene otras dificultades en el país, pero hay otros aspectos que son más sociales, culturales, que también muchas veces dificultan la inclusión y la participación de estos niños, niñas y adolescentes en otros espacios. Hablemos entonces de esa parte, de la parte de la interculturalidad que está sucediendo en Chile, no solamente en Chile, en todas partes del mundo, porque la migración es un fenómeno absolutamente globalizado, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos contratiempos que tiene un migrante hoy día, por ejemplo, que quiere acceder a un trabajo? Está regularizado, quiere acceder a un trabajo. O a lo mejor ya llegó de más grandecito y quiere entrar a estudiar a una universidad o un instituto terciario. Cuéntame, ¿tú crees que hay ahí un tema de inclusión que están siendo rechazados? O sea, hay temas que uno todavía podría como decir, uy, aquí podríamos todavía trabajar más. Por ejemplo, cuando hablamos del acceso a la educación superior, para acceder a beneficios estatales como la gratuidad u otro tipo de becas, se requiere que los jóvenes eh, tengan o residencia definitiva o que hayan cumplido, que hayan realizado toda la enseñanza media en el país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Perdón, pero esa disposición existe tanto para extranjeros como para chilenos. Por ejemplo, te pongo el caso, un chico chileno que salió fuera del país y hizo toda la secundaria en otro lado y llega acá, ¿tampoco puede acceder? no, sí, pues, porque es chileno. Ya. Podría, Esa disposición es solo para extranjeros, sí, sí, entonces. sí, solo para extranjeros, sí, Ya, ¿ya? ya. Entonces, por ejemplo, ahí hay un punto que uno como país podría plantearse abrirse, digamos, a la discusión. Ya, no estoy diciendo que tenga que ser de una u otra manera, solamente estoy poniendo sobre la mesa aquellos puntos donde uno perfectamente podría decir, oye, aquí todavía podemos discutir algo. Es necesario exigirle a una persona que viene al país y que no realizó la enseñanza secundaria, la media en nuestro país, ¿está bien que limitemos su posibilidad de acceder a la educación superior con beneficio? Eso es una discusión que como país podemos darnos. Tú comentabas recién, Miriam, sobre el acceso al trabajo, ¿ya? Yo lo he dicho hace un rato, o sea, a nivel administrativo, cuando una persona tiene la situación migratoria regular, no hay dificultades para ingresar al trabajo, ¿ya? O sea, esto no hay una prohibición de contratar, no, pero solamente en temas culturales, de aceptación. Pasa Claro. mucho también, hay situaciones de racismo por ejemplo, los migrantes haitianos que viven situaciones de xenofobia importante, no solamente ellos, también hoy día hay un discurso bien generalizado en nuestro país en contra de ciertos flujos migratorios. Entonces, todo eso son temas que son más bien culturales, sociales y que podemos seguir conversando y dialogando. Perfecto. Oye, a lo que ustedes, ahí voy a seguir, es que Sí, sí, sí. se había quedado pegada tu imagen. Ah, disculpa. Respecto, respecto del tema de de la regularización, que parece ser, como dices tú, el primer peldaño, ¿qué proponen ustedes? Porque eso sería bueno también Mm, sabiendo qué es lo que les llega. Hay gente que sí. llega sin ningún papel de nada, diciendo, oye, parece que me llamo XX, y de ahí no salimos, no sabemos más.
No, en general la gente cuenta con al menos un documento de identidad. Lo que pasa es que Ya, muchas veces ese documento de identidad, sobre todo por ejemplo en el caso de venezolanos, se encuentra vencido, porque dada la situación política, social de su país, tienen muchas dificultades para poder obtener su documentación como ciudadanos venezolanos, ¿ya? Es muy poca la gente que de verdad anda sin nada, o sea, no, yo creo que es un porcentaje de verdad muy bajo. ¿Ya? ya, Lo que sí ocurre es que efectivamente ese documento de identidad se encuentra vencido, ¿ya? Y ya. para iniciar procesos de solicitudes de visa en Chile se exige que el documento esté Gente. al día, vigente, Claro, claro. obvio que esté vigente. Que es lo lógico, si en el fondo es como, no, tiene sentido, digamos. Eso es lo que uno dice, chuta, ante una situación compleja como la que está viviendo Venezuela particularmente, ¿cierto? Con un gobierno muy poco democrático. ¿Ya? Yo tengo una opinión personal al respecto, pero de manera general uno podría cuestionar la democracia de Venezuela. Entonces hay una situación bastante particular. ¿Ya? Debiese ser que el resto de los países de la región también tenga una postura particular para resolver de manera temporal, ¿cierto? Las situaciones migratorias de estas personas. Nosotros como INCAMI abogamos por una regularización, por un proceso de regularización para las personas que han ingresado de manera irregular a nuestro país, siempre teniendo como base la solicitud de antecedentes penales. O sea, creemos que el Estado tiene el deber y el derecho de controlar las fronteras, pero no podemos hacernos los tontos con la cantidad de personas que ya están en nuestro país, que se han instalado en nuestro país. Recordemos que se realizó un proceso de empadronamiento donde más de 18.000 personas se inscribieron en ese proceso de empadronamiento con la intención de poder regularizar su situación migratoria. Sin embargo, y muy lamentablemente, durante este gobierno no se hizo nada con esa información, con el empadronamiento. O sea, se invitó a las personas migrantes que estaban en situación migratoria irregular a empadronarse. 18.000 personas acogieron ese llamado y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta ni una resolución para al menos para estas 18.000 personas. Entonces nosotros institucionalmente creemos que es importante hacernos cargo de esta situación. Quizás un buen punto de partida es tomar estos 18.000 personas que ya se empadronaron y con ellos comenzar un proceso de regularización con las condiciones que el Estado o que el gobierno, ya sea este gobierno, la verdad es que está terminando su proceso, entonces es muy Ah, poco probable que efectúe algo, pero el gobierno que va a entrar en marzo del próximo año, sería importante que desde que el día 1 de su periodo pueda hacerse cargo, digamos, de esto y retomar este proceso que quedó absolutamente inconcluso con el empadronamiento de estas personas. Y desde oye, ahí tomar decisiones como condiciones, ¿cierto? Siempre amparadas bajo derecho, eso como ajustadas a derecho. En eso nosotros como institución no tenemos problema, pero sí creemos que es súper importante que se tomen decisiones y que se pueda promover un proceso de regularización, al menos para estas personas que ya fueron empadronadas. claro que sí, y que no solamente queden en el aviso, ¿no es cierto? Se va a Exacto. empezar a hacer, pero ahí después va muriendo como solito. Por el tiempo va quedando y va olvidándose. Oye, ¿será que a lo mejor es tan complejo la situación que no existen leyes? Las leyes se hacen para todos por parejo, ¿no es cierto? Ujú. No se hace una ley para pequeños, para 18.000 personas o para 10.000 personas. No. Entonces, obviamente, ellos deben estar fuera de la ley y van a tener que ir uno por uno, como dices tú, judicializando a lo mejor el tema. ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? Porque es cierto que muchos no tienen acceso, vienen con los papeles vencidos o simplemente vienen sin papeles y no tienen acceso a pedir, por ejemplo, un certificado de antecedente. O a lo mejor el certificado de antecedente, anda a saber tú, se demora 4 años en que se lo den en forma manuscrita, que tampoco serviría para Chile. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? ¿Ver caso a caso? O sea, es que los procesos de regularización extraordinarios, como lo dice su nombre, son extraordinarios. Entonces, claro, si bien coincido contigo que la ley es una para todos,
por lo menos en nuestro país, ¿cierto? Que somos un Estado unitario, se hacen, digamos, estos procesos, no es algo nuevo. Desde el presidente Frei, que se han hecho procesos de regularización extraordinarios para migrantes que han estado en situación irregular. Entonces no es algo nuevo ni es algo así como chuta que se nos ocurrió ahora, ¿no? Es algo que se ha hecho y precisamente como le dice su nombre son extraordinarios, pues digamos una especificidad para atender una situación en particular. Respecto de lo que tú señalas de la dificultad que tienen algunas personas para acceder a la documentación o que este documento pudiera no tener las características que el estándar chileno pudiese establecer, creo que es tremendamente legítimo que así fuese y en tal caso se tendría que evaluar quizás la situación particular de cada país. Nosotros, si nos centramos en la realidad, los flujos migratorios más potentes actualmente son Venezuela, Haití, Colombia, ya que esos son los flujos migratorios más fuertes. Y debiésemos como trabajar en atender la particularidad de cada uno. De esos 3 países que yo te menciono, Colombia no tiene ningún tipo de dificultad para obtener documentación ni apostillar porque es un Estado de derecho que funciona perfectamente, con alto y bajo como cualquier gobierno, pero es un Estado que funciona perfectamente el gobierno del presidente Petro. La situación de Haití y de Venezuela son absolutamente particulares, extraordinarias, y a situaciones extraordinarias se deben ofrecer alternativas también extraordinarias. Entonces, no te puedo decir yo qué es o cómo tendría que hacer el gobierno para resolver esto, pero yo creo que sin duda pues se pueden encontrar caminos para ello. Es clave, es muy difícil también la situación actual porque recordemos que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile. Sí. Entonces, con ese antecedente, obviamente que cualquier acción de Cancillería se complejiza más porque el gobierno de facto de Venezuela decide romper relaciones con un gobierno que es totalmente democrático como el nuestro. Entonces es complejo y con Haití también se vive una situación compleja. Sin embargo, no es la primera vez que se ha realizado un proceso de regularización extraordinario. Recordemos que el último proceso de regularización extraordinario fue realizado durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ahí se encontró la manera para que los venezolanos pudieran presentar certificados de antecedentes con una antigüedad razonable. Se estableció un plazo, por eso te digo, hay posibilidades de flexibilizar cuando hay voluntad de ambas partes, digamos. Perfecto. Oye, Carla, para ir terminando, porque se nos termina el tiempo, haz la invitación a las personas que quieran participar del seminario para que, a ver, que se unen las voluntades y se puedan ir sacando, digamos, todos los ripios que hay en ese camino. Exactamente. Sí. Bueno, primero que todo agradecer la instancia, esta invitación a tener esta conversación tan amena contigo, Miriam, y por supuesto que invito a todas las personas a asistir el próximo 16 de octubre al Salón de Honor del Ex Congreso de la República en Santiago Centro, a través de nuestro sitio web www.incami.cl. Tienen que registrarse en un link que tenemos ahí disponible en nuestra página web. Tienen que registrarse para poder ingresar ese día al Congreso. Eso es súper importante y quiero hacer énfasis ahí. La persona que no está registrada en el formulario no va a poder ingresar ese día al evento. Así que si a usted le interesa, que ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, les interesa este tema de la migración, estudiantes, académicos, personas de la sociedad civil, migrantes también en general, o chilenos, chilenas que les interesa la temática, pueden asistir el próximo jueves 16. Vamos a estar dialogando con el CERMI, con la Corte de Apelaciones, con el Ministerio de Educación, de Salud, y también es una instancia donde también los participantes van a poder hacer algunas preguntas, ¿cierto? Dialogar también con estas autoridades. Entonces les hago extensiva esta invitación para que no se pierdan las jornadas de migración y refugio.
en el ex Congreso de la República en Santiago Centro. Pero recuerden registrarse antes en www.incami.cl. Bueno, muchas gracias, Carla, por haber estado hoy día con nosotros mientras hemos estado conversando. Ha ido apareciendo aquí abajito dónde se pueden inscribir, cuál es la página para que usted pueda acceder a participar de este congreso. Muchas gracias, Carla, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por la invitación. Un saludo para todos quienes nos están mirando y nos están escuchando. Muchas gracias y esperamos que el día jueves esté, pero repleto de personas ahí escuchando estos panelistas. Muy interesante el tema. Mucho estudiante debería haber, a lo mejor mucho académico debería estar, periodista, bueno, obviamente. Así que le damos las gracias a Carla Novajewski, encargada de proyectos de INCAMI, quien va a ser una de las moderadoras en este caso específico del panel Desafíos y Barreras en el acceso a derechos fundamentales de la infancia migrante en Chile. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.